Gracias, buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra lectura del libro de texto de un curso de milagros, 29 de abril. Y este es el último subcapítulo del primer capítulo, del capítulo 1. Aquí tengo mi libro a la mano, pero por eso lo pongo en pantalla. El capítulo 1 siempre, va a hablar del significado de los milagros. Cuando iniciamos, se leyeron todo lo que fueron los 50 principios, y va a cerrar precisamente este subcapítulo hablándonos de estas distorsiones de los impulsos milagrosos. Ya de alguna forma ya hemos tenido la base sobre lo que se va a edificar precisamente, los principios, todas las características. Entonces yo espero que se escuche un poquito mejor. Me voy a acercar más porque no tengo audífonos. Me dice si se escucha bien, porque sí estoy teniendo algunos temas ahorita con el audio. Voy a silenciar un poquito más aquí y me dicen si me escucho mejor, ¿sale? Entonces decía yo, ¿ahí mejor? ¿Ahí mejor? Sí, mejor. Bien, gracias. Entonces decía yo que con esto cierra el primer capítulo con las distorsiones de los impulsos milagrosos. Ya nos hizo énfasis en lo que fue la revelación del tiempo y los milagros, la expiación y los milagros, cómo escapar de la oscuridad, plenitud y espíritu, la ilusión de necesidades, que fue lo que vimos el martes pasado, y hoy es las distorsiones de los impulsos milagrosos. Quiero hacer un breve resumen, un pequeño resumen con respecto a esto, porque pues por eso el libro es el curso de milagros, porque va a hablar de los milagros, pero ya nos dice que los milagros son para la mente, no son para el cuerpo, y en este último subcapítulo del primer capítulo precisamente lo va a reafirmar y lo va, digamos que, a, a detallar. Bien, entonces, si no tenemos, digamos, la base sólida y creemos que los milagros son para el cuerpo, aquí es cuando el curso empieza a cobrar un sentido de distorsión, y entonces empezamos a tener conflictos. Por ejemplo, en algunas lecciones cuando dices soy espíritu, no soy un cuerpo, y entonces ahí precisamente es cuando empieza la confusión en niveles, y es lo que queremos evitar. Entonces voy a empezar a leer esta parte de la distorsión de los impulsos milagrosos. Es un capítulo muy corto, y como cada martes vamos a ir compartiendo poco a poco lo que va mencionando. Dice: tus percepciones distorsionadas producen una densa envoltura alrededor de los impulsos milagrosos, dificultándoles el que lleguen a tu conciencia. Estas percepciones distorsionadas, esta envoltura, son todas nuestras ideas erróneas acerca de nosotros mismos, ¿sí? Y por eso aparentemente no pueden llegar a nuestra conciencia. Otra parte del curso dice que nosotros cerramos el canal de comunicación. Para que estas ideas lleguen a nuestra mente o hasta la conciencia, ¿sí? Es necesario, digamos, desearlo, es decir, elegir al Espíritu Santo como maestro interior. Dice: la confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción, y aquí ya marca lo que estaba yo comentando. La confusión de los impulsos milagrosos con los impulsos físicos es una de las distorsiones básicas de la percepción. Es decir, creemos que los impulsos milagrosos son para la parte física, o otra forma en que lo vemos es que queremos que se corrija el mundo, ¿sí? Y para después de que se corrija el mundo, entonces después podría haber un cambio en nosotros. Y el curso nos menciona que el primer cambio que tiene que haber es en la decisión, en la elección, el cambio de mentalidad, pasar de una mentalidad errada a una mentalidad milagrosa, y entonces ya ahí se produce el cambio de percepción. No es en el mundo o no es en el cuerpo. Dice: los impulsos físicos son impulsos milagrosos mal canalizados. Todo placer real procede de hacer la voluntad de Dios. Y aquí ya hay una diferencia bien grande en lo que el mundo nos ofrece como un placer
y lo que dice el curso, que el único placer es hacer la voluntad de Dios. Y el único papel que nos corresponde en hacer la voluntad de Dios es el obrar milagros para nosotros, es perdonar. Esto es así porque no hacer su voluntad es una negación del ser. Cuando negamos nuestro papel o nuestra función, estamos negando precisamente nuestro ser. La negación del ser da lugar a las ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. Cuando negamos el ser, que damos lugar a las ilusiones, es decir, elegimos por encima de nuestro propio ser, puede ser los placeres, pueden ser las comodidades, las distracciones o resistencia, según como creamos que estamos avanzando dentro del mismo curso. A veces el curso nos va a decir, en alguna parte lo mencionó precisamente de los subcapítulos que vimos, es decir, con respecto al temor o al miedo, que es otra parte que también está muy marcada ahí dentro del texto. Entonces, eso también es una distorsión de lo que creemos que está en nosotros, pero que no es real. Dice, la negación del ser da lugar a las ilusiones, mientras que la corrección del error nos libera del mismo. En realidad, quien nos libera del error es el Espíritu Santo, el Maestro interior, cuando lo elegimos. Nosotros no lo hacemos solos. Dice, no te engañes a ti mismo creyendo que puedes relacionarte en paz con Dios o con tus hermanos a través de algo externo. De alguna forma, nos vuelve a repetir el curso que lo único que nos podemos unir, en la única forma que realmente nos podemos unir es a través de las mentes o de la mente, que el cuerpo, no todos los cuerpos fueron creados para esto, para hacer la unión, sino la separación. Entonces está reafirmando aquí nuevamente lo que son los milagros para la mente, la distorsión, el placer, la negación del ser. Son ideas que nos está mostrando este primer párrafo, la cual nos distrae de nuestro objetivo principal, que es perdonar. Incluso este perdón que ofrece el curso de milagros es un perdón asistido, porque si nosotros supiéramos perdonar como el curso nos pide que perdonemos, no necesitaríamos, hacer introspección dentro del mismo curso o de las lecciones. Y cada lección que hacemos diaria es precisamente una corrección, ¿sí? O es el entrenamiento mental que dice la introducción, es el entrenamiento mental que hacemos al elegir hacer la lección y al practicarla. Cuando me refiero a practicarla es, por ejemplo, ahorita que son el tercer repaso, dice, por la mañana y por la noche son dos ideas que nos dice la lección, pero nos pide que tratemos de acordarnos cada hora, cuando el reloj marca la hora o la media hora, volver a traer a la mente estas ideas. Entonces, vamos con el segundo párrafo. Si hay alguna duda o comentario, con toda confianza pueden abrir su micrófono para, para comentarlo. ¿Sale? Voy al texto. Dice, criatura de Dios, creado para creer y para crear lo bueno, lo hermoso y lo santo. No te olvides de eso. El amor de Dios, por un breve periodo de tiempo, todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro, ya que la visión aún es muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción de forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. Aprende a hacer esto, aprender a hacer esto es la única realidad y la única utilidad del cuerpo. Y entonces aquí el cuerpo que fue creado con el propósito de separarse de Dios, ese fue el único propósito que, digamos, el ego hace del cuerpo, es para la separación. El Espíritu Santo le da este propósito diferente. Ahora dice, usa el cuerpo, en otra parte del texto dice, usa el cuerpo como medio de comunicación, que es otra forma de decir, utilizar el cuerpo para que te ayude a ampliar tu percepción, ¿sí? De forma que puedas alcanzar la verdadera visión de la que el ojo físico es incapaz. En realidad no vamos a ver nada. En realidad lo único que vamos a hacer es reconocer. Aquí está hablando metafóricamente acerca de lo que el curso nos ofrece, y es precisamente este cambio de percepción, de una percepción
ilusoria a la verdadera percepción. Dice el tercer párrafo: las fantasías son una forma distorsionada de visión. Todas ellas, no importa en qué clase sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. Aquí podemos, digamos, repasar con la idea anterior que decía acerca de lo que causaba placer. Y entonces, en vez de placer, dice, las fantasías son una forma distorsionada de visión. ¿Por qué? Porque queremos darle realidad a lo que nosotros hemos inventado para que sea algo que nos dé un verdadero placer. Y sabemos que todas las cosas que están aquí en el mundo, el placer es efímero, es por un rato, dependiendo del tipo de placer, una comida, una ir de vacaciones, ir a la playa, ir a la montaña. Pero el curso nos dice precisamente que ese recurso del cuerpo de ver, en el momento de que le damos otro propósito, que ya nada más es un placer instantáneo, un placer físico, sino que lo llevemos para que podamos ver más allá de lo que solamente es la limitada visión de los ojos, nos ofrece esto el curso precisamente. Entonces, dice que todas estas ilusiones, no importa la clase que sean, son distorsiones, ya que siempre tergiversan la percepción hasta convertirla en algo irreal. Los actos que proceden de distorsiones son literalmente las reacciones de aquellos que no saben lo que hacen. Las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con necesidades falsas. Si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Y estos son las distorsiones de los impulsos milagrosos, precisamente. Aquí ya vemos cómo la idea la empieza, digamos, de alguna forma a desmenuzar, la empieza a dar un sentido, porque no todos queremos hacer milagros, ¿no? Todos queremos obrar milagros, incluso ya por el capítulo 16, que ya es digamos que iríamos a la mitad del camino porque son 31 capítulos. Aún en el capítulo 16 nos dice en alguna parte que aunque tengamos resistencia, no importa, que aunque tengamos esta negación, todavía esta, por llamarlo de alguna manera, estos hábitos con los que vivimos, aún a pesar de ello, el Espíritu Santo, que conoce lo que es verdadero, cuando lo elijamos, cuando en realidad queramos tener la paz, ese esa pequeña dosis de buena voluntad, de deseo, es lo que basta. Entonces, de alguna manera, cada vez que compartimos esto, lo que les comento es que no hay prisa. O sea, la idea de ir leyendo un subcapítulo es con la idea de ir profundizando para que estas ideas queden bien arraigadas en nuestra mente y que nos refuercen el aprendizaje que llevamos junto con las lecciones. Continúo con la lectura. Dice: las fantasías son un intento de controlar la realidad de acuerdo con las necesidades falsas. Si deformas la realidad de cualquier forma que sea, estarás percibiendo destructivamente. Las fantasías son un medio para hacer asociaciones falsas y tratar de derivar placer de ellas. Mas si bien puedes percibir asociaciones falsas, nunca podrás hacerlas reales excepto para ti. Crees en lo que inventas. De igual modo, si ofreces milagros, creerás en ellos con igual intensidad. La fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que reciba el milagro. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelve evidente tanto para el dador como para el receptor. Y esto ya es otra diferencia bien marcada, que lo hemos estado viendo y lo hemos estado repasando. En el mundo, si yo le doy a alguien, si yo tengo un pan y le doy la mitad de un pan a la otra persona, yo solamente me quedo con la mitad del pan y, por decirlo de alguna forma, pierdo o no tengo yo la totalidad del pan.
en los milagros, en la idea de los milagros, que es muy diferente al mundo, dice que entre más doy, más recibo, y tanto el que recibe como el dador no se quedan sin el milagro. Otra forma que el curso nos lleva a ver con claridad es que pareciera que Dios le da más a otras personas, pero que esa es una percepción de mi misma falta de la creencia en mi ser. Entonces, toda la incompletitud que yo creo tener, o la que creo que Dios no me dio, ¿sí? La reflejo en mis hermanos, esa es la percepción distorsionada, y que por ello va a derivar una carencia. Entonces, por eso el curso está reforzando estas ideas acerca de lo que es el milagro, de la forma real y de la convicción. Dice, la fuerza de tu convicción sostendrá entonces la creencia del que reciba el milagro. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la naturaleza completamente satisfactoria de la realidad se vuelva evidente, que es lo que acabo de mencionar, tanto para el dador como para el receptor. La realidad se pierde por usurpación, lo cual produce tiranía. Y la realidad está hablando de la realidad que aparentemente el ego nos ofrece, que es lo que acabo de decir acerca con el ejemplo del pan. Mientras que un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, mientras quede un solo esclavo caminando sobre la faz de la tierra, tu liberación no será total. La única meta del que se ha decidido por el camino de los milagros es restaurar completamente la filiación. Cuando se refiere que mientras hay un solo esclavo, lo que el curso nos está diciendo que es que yo tengo que seguir practicando el perdón. El perdón también significa igualdad. Quiere decir que cuando la percepción sea corregida, yo no voy a ver que exista una carencia en mí con respecto a lo que Dios da, lo que es, por ejemplo, o lo que se nos fue dado, la paz, el amor, la armonía, la serenidad, la paciencia, la empatía. Todas esas ideas, precisamente, son dones de Dios. Y yo tengo que hacer el trabajo de perdón, es decir, no tengo que ver a nadie como esclavo o como que le falta algo de lo que se nos fue dado. Y entonces, cuando yo perciba en alguien más que aparentemente esté incompleto en la forma, quiere decir que no lo estoy percibiendo correctamente. Si veo a alguien enfermo, tengo que reconocer que lo que estoy viendo, lo que ven los ojos, no es la realidad de Dios, sino que es una percepción distorsionada que más allá del cuerpo, más allá de la persona que yo creo ver que está enferma, o de la que es pobre, o de la que es rica, o de la que le falta algo de acuerdo a sus necesidades. Más allá de eso, yo tengo que practicar el ejercicio del perdón, y el ejercicio del perdón es eso, es ver a mi hermano como perfecto hijo de Dios, con esas cualidades que él mismo lo dotó y que nos ha dotado a todos. Entonces, aquí más o menos ya hace eh, un resumen de lo que son los impulsos milagrosos y la corrección de lo que creemos que el cuerpo ofrece. Voy al párrafo 4 que dice, en este curso de entrenamiento mental, y aquí va a ser una declaración profunda, todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Este curso de entrenamiento mental y todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en gran medida de estas primeras secciones, que es necesario un estudio muy detallado de las mismas, lo que estamos haciendo. También las vas a necesitar de modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, que es lo que comentaba. Como dice, imposibilitándote así que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las connotaciones que más adelante se ampliarían. Entonces, por eso hacía yo el énfasis
en cuanto a que esta base de este primer capítulo, junto con los 50 principios de los obradores de milagros, tienen que estar, digamos, si no al 100% comprendidas, por lo menos que podamos ver cuál es su utilidad real. Que lo que yo esté leyendo en cada párrafo del texto no lo lleve a una interpretación personal, aunque es difícil porque estamos habituados a hacer ejemplos de cosas que comúnmente hacemos. Y entonces, antes de empezar a interpretar, lo que tengo que hacer es profundizar en lo que está diciendo el texto, estudiarlo, comprenderlo, y una vez que tenga bien asentado este estudio, este entrenamiento, poco a poco ir llevándolo a la forma que cuando sea mencionado no pueda ser distorsionado, sino que realmente se pueda comprender el mensaje que se quiere compartir para que no haya estas distorsiones y engendren temor, que es lo que precisamente nos sucede, yo creo que a todos los estudiantes o a la mayoría, yo me incluyo entre ellos, sobre todo cuando, como lo menciona la religión, por ejemplo, tambalea nuestra fe, ¿no? Y entonces las ideas que están aquí, que nos ofrece el curso, que son ideas cristianas, que son teológicas, que son de filosofía universal, contrastan en la forma en que lo va mostrando el curso, contrastan, perdón, con la forma en con la que vivimos. Y entonces tiene que haber un punto que el curso utiliza con respecto a, nos enseña sobre opuestos. Uno de los opuestos más comunes que el curso utiliza en algún momento va a decir, ¿quieres ser feliz o quieres tener la razón? Y entonces nosotros decimos, queremos ser felices, pero la pregunta nos va a llevar a algo más profundo y el mismo curso nos va a decir, entonces, si quieres ser feliz, entonces, ¿no eres feliz? Pregúntate, ¿eres feliz o no eres feliz? Y entonces tengo que contestar con mayor honestidad que lo que yo he querido es tener la razón y que a través de lo que yo elijo de querer tener la razón, eso me va a producir felicidad. Y entonces poco a poco iremos profundizando precisamente en estas ideas que el curso nos muestra para poderlas practicar en nuestra vida cotidiana. De hecho, con las lecciones lo hacemos. Pero si nos damos cuenta, las lecciones no nos llevan a accionar en el mundo. Y esta parte que menciona, perdón, este párrafo, muy importante acerca de la atención, es decir, que yo tengo que estar consciente y de alguna forma presente en una conciencia plena de cómo pienso durante el día, cuántas veces durante el día mis ideas son de conflicto. Voy a poner mi ejemplo. Durante el día, hoy, hay tráfico. Veo antes de salir, por ejemplo, si utilizo una aplicación para ver las vías, las carreteras hacia donde voy, y yo si veo que ya hay tráfico en ese momento, yo ya me estoy conflictuando porque empiezo a ver que hay una carretera que tiene tráfico y entonces yo ya estoy ahí a través de las ideas, sí, me estoy conflictuando. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? El trabajo no es decir, Dios mío, perdóname que estoy utilizando mal el recurso, porque no. Cuanto se refiere a la atención de estas ideas es que yo me dé cuenta que me estoy preocupando por algo que todavía ni salgo con el carro, todavía ni tomo el camión, ¿sí? Pero yo ya estoy a través de mis ideas entrando en un estado de conflicto, de no paz. A eso se refiere con la atención y tenemos que tener una atención constante, ¿sí? Para poder observar cómo es que elegimos. Y una vez que nos demos cuenta de que estas ideas que nos causan conflicto pueden ser observadas y pueden elegirse de nuevo a través de la paz, entonces en ese momento estaremos ya llevando a la forma práctica lo que el curso nos ofrece. Y si ustedes están haciendo la lección en la que estén, o van, digamos, si empezaron del 1 de enero y siguen la lección del día de hoy, que ahorita la vamos a repasar al final porque es un repaso, en algún momento dice,
en el momento en que te asalten las dudas o que tengas algún tipo de ideas que no te estén causando paz, en ese momento trae a tu mente, o sea, recuerda esas ideas que te ofrece la lección diaria. Y entonces, como si fuera una inyección, como si fuera una vacuna o un antivirus, ¿sí? Que vamos a estar recordando, porque eso nos va a traer, digamos, a la paz, nos va a traer momentos de tranquilidad o va a hacer que recordemos cosas, ideas, ¿sí? Acerca de lo que estamos haciendo con nuestro trabajo mental. Yo espero que hasta aquí se vaya entendiendo a qué se refiere esto, porque el curso de todos modos es muy detallado, es la pedagogía del curso, cuando se tienen bien las bases, ya en el segundo capítulo, porque el primero es muy denso, el segundo capítulo las ideas ya no son tan densas, son más prácticas y ya no parece que son tan difíciles de hacer. En realidad no son difíciles de hacer, sino que, vuelvo a repetir esto, como no estamos acostumbrados a pensar en la forma que el curso nos ofrece, por eso creemos que es difícil. Pero una vez que entramos en el entrenamiento y lo llevamos a la práctica, se hace un hábito, definitivamente. Entonces voy con el párrafo 5 y ya es el último, por eso le decía que es muy corto este subcapítulo. Dice, se necesitan sólidos cimientos debido a la confusión que hay entre el miedo y la reverencia, a la que ya hice referencia anteriormente y en la cual incurrimos con frecuencia. Lo va a seguir mencionando el curso, acerca de la confusión que hay entre la reverencia y el miedo. Dije que la reverencia no es apropiada en conexión con los hijos de Dios, porque no deberías experimentar reverencia en presencia de tus semejantes. No obstante, puse de relieve asimismo que la reverencia es apropiada en presencia de tu Creador. He tenido mucho cuidado en clarificar mi papel en la expiación sin añadirle ni restarle importancia. Esta parte es la que nos habla Jesús y el Espíritu Santo. Estoy tratando también de hacer lo mismo con el tuyo. He subrayado que la reverencia no es una reacción apropiada hacia mí debido a nuestra inherente igualdad. Es decir, todo esto, lo que está hablando, nos lo está diciendo Jesús, que a lo único que le tenemos que tener reverencia es a Dios, a la fuente. Algunos de los pasos posteriores de este curso, no obstante, entrañan un acercamiento más directo a Dios mismo. No sería prudente iniciar esos pasos sin una preparación cuidadosa, pues de lo contrario la reverencia, se confundiría con el miedo y la experiencia acabaría siendo más traumática que benéfica. La curación, en última instancia, procede de Dios. Aquí es cuando refería que nosotros no hacemos los milagros, sino solamente somos un canal, por decirlo de alguna forma. Se te está explicando cuidadosamente los medios, cómo se va a realizar, acerca de que el cuerpo no es el que obra los milagros, ni son para el cuerpo los milagros, sino que son para la mente precisamente y para toda la afiliación. Ahorita recuerdo que en el capítulo anterior leíamos que nosotros hacemos unas pequeñas colaboraciones o unas pequeñas dosis individuales, entre comillas, ¿sí? Que son esta cadena eslabonada de perdón para toda la afiliación. Dice, la revelación puede de vez en cuando revelarte cuál es el fin, pero para alcanzarlo los medios son necesarios. Y entonces concluye con la revelación, que es con lo que inicia esta parte del texto. Yo siempre les comento, porque esto es importante que lo recordemos, en el momento en que creímos que nos podíamos separar de Dios, que fue una idea, ¿sí? Que nunca sucedió, que solamente fue una idea, y en esa idea, en ese instante de esa creencia, aparentemente hubo la separación. En ese mismo instante que esto aparentemente ocurrió, en ese mismo instante el Espíritu Santo fue la respuesta a esa idea. No hubo una corrección, digamos, como regaño. Por eso esta parte encierra todo esto, para que no confundamos la reverencia con algo temeroso, que no confundamos la reverencia como algo que tenemos que hacer para merecer, sino solamente como algo que reconocemos en la calidad de lo que somos. Más adelante el curso va a decir
que el ego ha tratado de creer que podemos crear a Dios, ¿sí? Y que esto es imposible, que la única creación verdadera es la creación de Dios a sus hijos, y en esta creación que no fue de uno hacia el dos, ¿sí? Sino que fue una creación en sí mismo, y en esa misma creación fue una creación de expansión. Ahora, retomo lo que decía del Espíritu Santo porque esto es importante. Esa fue la respuesta de Dios a la idea que el Hijo tuvo de que se podía separar del Padre. Y entonces, el Espíritu Santo, que es la respuesta, es la voz de Dios en nosotros, ¿sí? Esa es su respuesta, la voz de Dios en nosotros, el Espíritu Santo, y es el canal de comunicación que no es nada externo, ¿sí? Que no es una paloma que viene y que baja del cielo, ni es un árbol que nos habla, ni es una fruta, ni es nada, es la voz de Dios en nosotros, que fue la respuesta en la creencia de separación, ¿sí? Y que esa es la comunicación que tenemos constantemente con Dios. Esa es la revelación. Ahora, la revelación, ¿sí? Se tiene que dar o se va a dar de acuerdo en la forma que practiquemos el curso, ¿sí? No porque tengamos que hacer méritos, sino porque hemos olvidado realmente nuestra verdadera identidad del ser y hemos creído que somos cuerpo, que soy Jorge, que soy una persona que tiene un trabajo, que tiene eh, un oficio por hacer, que tiene familia, y entonces yo me distraigo en ese rol, en esa máscara, ¿sí? Y me olvido de mi verdadero ser. Y entonces el curso va a ser un recordatorio de lo que somos en realidad y que jamás nos hemos separado de la fuente. Entonces, la revelación es la comunicación directa que siempre está en tiempo real. Ahorita, cuando termine la sesión, cuando nos vayamos a dormir, cuando estemos desayunando, cuando estemos en el baño, cuando estemos dando la ducha, siempre está el canal de comunicación. Ese nunca se ha cesado. Y entonces tenemos que ir a esa voz para que nos recuerde lo que somos. Y una vez que entremos en esa atención, en esa conciencia, o en esa meditación, o en esa observación, a través de estas pequeñas aportaciones que hacemos de desearlo realmente en nuestro ser, se está dando la revelación. Y una vez que en nosotros está la voz de la revelación, ¿sí? Ya no la voz del Espíritu Santo, sino la voz de Dios, y que ya la voz de Dios no es una voz que nos habla, sino es una experiencia, ¿sí? Una experiencia de plenitud, de paz, que el curso le va a llamar el instante santo, el instante de no juicio, ¿sí? Y una vez que deseemos ese instante santo, que lo practiquemos, nos vamos a dar cuenta que se puede estar en esa presencia o en esa experiencia. Y una vez que sepamos que es posible, seguramente vamos a querer buscarla nuevamente o encontrarla o recordarla, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante lo que es la revelación. De hecho, el curso es un curso que es canalizado, ¿sí? Que fue dictado, y entonces podríamos decir que es una forma en el mundo del cual el Espíritu Santo, del recurso literario que nosotros inventamos para la novela, para, digamos, géneros literarios, este mismo recurso que nosotros inventamos, el Espíritu Santo lo utiliza para recordar lo que nunca sucedió, que fue la idea de separación. Y entonces son 31 capítulos, estamos concluyendo el primero, ¿sí? Y de eso se trata, que esta base sea sólida, que lo que busquemos sea eso, vivir esa experiencia. Dice la parte de cuando nos lleva a la introducción, siempre se me olvida cómo es el prefacio. Dice el prefacio, que es con lo que inicia el curso. Dice que una teología universal es imposible, pero que una experiencia universal, además de que es posible, es necesaria, ¿sí?
Es otra forma de llamarle a la revelación, la experiencia. Entonces, seguramente que cuando lo busquemos, cuando lo intentemos, cuando tomemos un pequeño minuto, 2 o 3 o 5 para la práctica de las lecciones, vamos a experimentar algo o ya lo estamos experimentando. Entonces, incluso, y yo lo quiero practicar ya de forma personal, yo estaba un día haciendo alguna actividad, porque a mí me gusta cocinar, estaba yo haciendo algo, no recuerdo, estaba picando fruta o cebolla, no recuerdo. Y de repente me llegó una idea así de la nada y me reconozco en algo que yo jamás me había reconocido. Ya no me reconocí como Jorge, por ejemplo, ¿no? Mi edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, que es con lo que nos reconocemos comúnmente, sino que en ese momento me llegó de la nada la idea y experimenté por una milésima de segunda o dos algo diferente. Y fue algo así que yo ya no tuve palabras, porque aparte también el curso nos dice que la revelación es inefable. O sea, yo se los estoy platicando solamente para compartir algo, pero la experiencia que en mí se produjo, no tengo forma de explicarla ni palabras para decirla. Entonces son cosas que sí suceden, que nos damos cuenta que se van a ir manifestando en nuestra vida por estar haciendo la práctica, obviamente, porque una vez que practicamos las ideas que el curso nos ofrece, inmediatamente nuestra percepción empieza a cambiar. Bueno, ya hablé mucho, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario acerca de lo que se trabajó de este subcapítulo. No se queden con ninguna duda. De verdad, todas las preguntas o no pregunta, un comentario son valiosos para nutrir nuestra práctica, pues. Entonces, si no hay ningún comentario acerca del capítulo que vimos de la distorsión de los impulsos milagrosos, vamos a la práctica, una pequeña práctica de lo que es la lección 120. No sé si ustedes estén haciendo la lección diaria. Aquí voy a aprovechar para hacer un paréntesis. Yo normalmente trato de ir con la lección diaria. Ahorita que fue Semana Santa, me quedé como 2 días. Entonces, no me juzgo, no me preocupo, no me regaño, no me enjuicio, decir, no la hice, le estoy haciendo mal. No, simplemente trato de retomar en la que me quedé y volver a la práctica. Y entonces ahorita son repasos, son pequeñas lecciones, son ideas. Y entonces, si tú estás en esta lección, en la lección 120, eh, acompáñame o acompañémonos para repasarla. ¿Y qué es lo que se necesita? Solamente se necesita que aquietemos nuestra mente. Si tienes la posibilidad de cerrar tus ojos, de observar tu respiración, de buscar un momento de quietud. Yo en la práctica ya de las lecciones, a veces estoy haciendo cosas y luego las llevo en el audio, por ejemplo, y si voy y me toca irme en el camión o voy manejando, yo las voy escuchando y entonces voy con la intención de observar, de escuchar con profundidad la idea, ¿sí? Y sigo realizando mis actividades. Pero si puedes hacer un pequeño espacio, no ahorita, sino cuando te toca practicar las lecciones y aquietarte, de verdad aquietarte, es decir, un tiempo que le dediques realmente a la lección, de sentarte, eh, poner un poco de música, a lo mejor de meditación, o si no te gusta, en silencio, para repasar la lección, eso ayuda muchísimo. Entonces, la lección que corresponde al día de hoy es descanso en Dios. Cerramos nuestros ojos, vamos a la respiración.
lenta, sin prisas. Hoy descanso en Dios y dejo que Él obre en mí y a través de mí. Mientras descanso en Él en silencio y con absoluta certeza. Y voy a tratar de, en esta idea, hacer el ejercicio de no oponerme a esta idea. ¿Cómo es no oponerme a esta idea? Ay, Dios mío, tengo miles de cosas el día de mañana, tengo compromisos, tengo deudas, alguien que está enfermo, una situación familiar, social, de la escuela. Y en este momento me voy a permitir dejar por un momento mis preocupaciones y confiar, es decir, descanso en Dios. Descanso y dejo que Él obre en mí y a través de mí. Mientras tomo este descanso y en silencio y con absoluta certeza del que descansa en Él, tiene un descanso pleno. No es un descanso como el que ofrece el sueño cuando me voy a la cama. No es un descanso que tomo cuando estoy de vacaciones o estoy en la montaña o en el parque. No es un descanso que empieza para terminarse. No es un descanso en el tiempo. Es un descanso que está más allá, porque Dios está más allá del tiempo, está más allá de la forma. Es puro contenido, es puro amor. Es pura dicha, es pura paz, y confiado en esto, descanso en la totalidad. Me entrego por un momento a esa totalidad, con la absoluta certeza de que en quien descanso sabe que soy su hijo y que el reino es su hijo y que no hay más gozo para el Padre que el Hijo. Soy tal como Dios me creó. Soy el Hijo de Dios. Hoy dejo a un lado todas las enfermizas ilusiones que albergo acerca de mí mismo y dejo que mi Padre me diga quién soy, Padre. Yo he creído que soy alguien en el mundo con una experiencia terrenal, con una historia a veces dolorosa, a veces satisfactoria, con una edad cronológica, con un cuerpo, a lo mejor joven, a lo mejor viejo, y eso creo que soy. Pero ¿por qué no preguntarte, Padre, quién soy realmente? En esta mente de ideas finitas, en esta mente de ideas que concluyen, que se basan en el tiempo, en la forma, en el tener, en el no tener, en la salud o en la enfermedad. Pero ¿quién soy realmente? Muéstrame, Padre, guíame, háblame a través del Espíritu Santo. A veces la obstinación me cerrará el camino, la falta de fe, la falta de intención, la falta de práctica, pero yo sé que eso no importa, que el amor del Padre está por encima de las leyes del mundo y que tus leyes son verdaderas leyes, que no las rige
o que no se basan en la forma, que descanso en ti. Elijo por un momento descansar en lo eterno y confiar en lo que dice tu palabra, que soy eterno, que soy tal como Dios me creó, que el amor me creó a semejanza de sí mismo, que mi felicidad y mi función son una y que tú me las diste, que no elija ideas de conflicto para que pueda elegir ideas de paz, de amor, de tranquilidad, de sosiego, de plenitud, pero también las quiero para mi hermano. Si estoy conflictuado con alguien, si alguien en el mundo de la forma aparentemente tengo un disgusto en este momento, también elijo para él. Es decir, lo que practicábamos, lo que el curso nos decía, que es a través de la mente y unificar estas ideas. Y por este momento quiero ver a mi hermano exactamente como fue creado. Que para poder verme a mí necesito también ver a mi hermano, y para que el milagro se sostenga a mí tiene que ser para mi hermano. Y entonces elijo que mi hermano también tenga tus dones, tu paz, tu dicha, tu amor, que siempre también fueron dados. Quiero verlo más allá del cuerpo, más allá de lo que los ojos me muestran, pleno, íntegro, eterno, feliz, dichoso, exitoso, amoroso, pleno, impecable, inocente, santo. Bien, pues bueno, con esto estaríamos concluyendo nuestra, nuestra práctica del día de hoy, es decir, la lectura del texto más las lecciones.